Un saludo para todos, Dios los bendiga en este nuevo año. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que habíamos comenzado el año pasado sobre cristianos preparados para vivir y empezamos a hablar respecto a cómo debíamos aprender a vivir con nosotros mismos y veíamos cuán importante es entender por qué nosotros mismos somos un obstáculo muchas veces a la hora de vivir nuestro cristianismo. Hablábamos de cómo en esta sociedad actual mm, se encuentra o es muy fácil encontrar motivadores cristianos o que se hacen llamar cristianos, no sé hasta qué punto lo sean realmente, o motivadores seculares o personas que a los que se les denomina coaching, que lo que buscan es acrecentar de una forma u otra el ego de las personas para que crean en sí mismas. Esto podría denominarse que no es malo en cierto sentido, pues no le vemos grandes problemas viéndolo desde una forma superficial, pero a la luz de la palabra sí empezamos a entender que hay muchos conflictos. Veíamos algunas frases que ellos usan y que nos permiten también darnos cuenta de cómo el, el ímpetu, el norte, la intencionalidad que hay es la de que las personas crean en sí mismas y en sus capacidades, pero que de ninguna manera está la intención de que sea Dios aquel que esté en el primer lugar o aquel en el que confiemos. Y posteriormente hablábamos de cómo a la luz de la palabra nos confrontábamos con la palabra y entendíamos si realmente la palabra nos manda que nos amemos a nosotros mismos, porque esta es la intención de muchos de estos motivadores, llevar a las personas a un amor casi que desmedido hacia sí mismas. Y si bien es cierto que hay un amor propio que por naturaleza tenemos, a la luz de la palabra, la enseñanza y la instrucción divina es que nos neguemos a nosotros mismos y veamos una serie de textos que les invito que si no han visto la charla la puedan ver para que se pueda entender de una forma más sencilla y más bíblica cómo el Señor no nos manda que nos amemos a nosotros mismos, sino que nos neguemos a nosotros y pensemos en el prójimo antes que en nosotros mismos. Algunos de estos ejemplos bíblicos, pues también los veíamos en algunas de las vidas del mismo Señor Jesús, de algunos de sus discípulos, como por ejemplo Pablo le hablaba a Timoteo de que tuviera cuidado de sí mismo, de la doctrina, de cómo en Santiago nos habla la palabra de que una mala o una oración inadecuada, pues nos lleva a tener una respuesta también negativa porque el origen de esa oración, de esa petición no es la correcta. Que como el Señor también nos invita a que si estamos pensando en ser mayores o tener un, algún tipo de superioridad sobre otros, pues pensemos primero en ser humillados, en ser menores. Y el libro de Juan nos da un texto que nos ubica en cómo el amor debe ir proyectado hacia nuestros semejantes y no tanto hacia nosotros mismos. Dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí podemos ver que el mensaje no es que nos amemos a nosotros mismos, sino que
amemos a los demás, así como el Señor Jesús nos lo enseñó. Filipenses 2 también nos dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. La contienda, la vanagloria es una proyección o es un comportamiento de qué? De una persona que está exponiendo, exteriorizando su yo interior, su propia voluntad, su propio deseo, la forma en cómo hace y quiere hacer las cosas. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mientras que un motivador te puede decir, tú eres el mejor, tú no hay nadie como tú. La palabra nos dice, no, considérese con humildad menores y consideran a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y miren aquí como el contraste, ¿no? Los motivadores quieren llevarnos a que solo pensemos en lo nuestro. Aquí la palabra no, hace un contraste, dice, no, no piense en lo suyo, piense en aquello que necesitan los demás. Dice, sino cada cual también por lo de otros. No esté mirando solo lo que usted necesita, las necesidades que hay en su vida, sino que piense en aquellos que no tienen, en aquellos que están padeciendo necesidad, en aquellos que necesitan tal vez de una palabra, de una oración, que necesitan de algo que también nosotros tenemos por la gracia de Dios. Y ahí es donde quiero que hagamos ese contraste. ¿Qué nos ofrece el mundo a través de sus motivadores, de sus motivaciones, de sus frases motivacionales, de todo ese merchandising que se ha dado, ese mercado del super yo, de creer que yo soy el mejor, que nadie hay como yo, que en mí está la capacidad? Evidentemente, nosotros tenemos capacidades como seres humanos, pero no debemos dejarnos desbordar por este tipo de pensamientos, este tipo de filosofías, este tipo de habladurías, por decirlo de alguna forma, que lo único que quieren es que nos neguemos a los demás, pero no a nosotros mismos. Y aquí la palabra es clara. Aquí el Señor empieza a decirnos, no, ustedes no los he llamado para que piensen en lo suyo solamente, no que hagan las cosas por contienda, por vanagloria, sino que tengan humildad y que esa humildad los lleve a ver a los demás incluso como superiores a ustedes. Y eso no es algo fácil, y eso no es algo sencillo, eso no es algo que agrade, eso no es algo que motive como sí pueden motivar ciertas frases de estos hombres que buscan a través de sus conferencias y de sus pensamientos que nosotros nos motivemos a hacer lo que sea necesario para cumplir nuestros sueños. Pero la pregunta es, ¿queremos cumplir nuestros sueños o queremos cumplir la voluntad de Dios? Y ahí hay una disyuntiva, ahí hay dos caminos y dos caminos que no van de ninguna forma por el mismo sitio, no son paralelos, sino que van uno por un lado y otro por el otro. Son muy distantes. Por eso uno de los grandes ejemplos, uno de los mayores ejemplos de cómo vivir con nosotros mismos, porque la idea es que ya entrando en un aspecto más práctico, pues hagamos las cosas como el Señor quiere. Y Lucas 22 nos empieza a dar luces sobre cómo debe ser este camino, este caminar, este trasegar, este tipo de decisiones. Y lo hace a través de el ejemplo del Señor Jesús en un momento difícil de su vida, en un momento trascendental, pero donde Él mostró que no era Él, que se estaba negando a sí mismo y que lo que buscaba era obedecer a Dios, agradarle al Padre. Dice aquí Lucas 22:40, Jesús salió y conforme a su costumbre, y allí no habla tanto de un rito sacerdotal o un rito que comúnmente hicieran los fariseos o la iglesia de este tiempo,
sino que ahí más la palabra en el original habla más de un hábito, de algo que hacía frecuentemente. ¿Y que hacía frecuentemente el Señor allí? Pues ir a este lugar. ¿A cuál lugar? Dice, se fue, como era su costumbre, se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo, oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y allí se arrodilló y oró, y decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y con base en este pasaje vamos a ver tres cosas importantes que nos dan claridad de cómo debemos vivir con nosotros mismos, como Dios quiere y no como el mundo pretende que vivamos. Lo primero es que allí el Señor, como les decía ahorita, dice la palabra que como tenía por costumbre el Señor, ¿qué hizo? Se fue al Monte de los Olivos. ¿Qué hacía allí el Señor? En el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos allí representa el sitio donde el Señor oraba constantemente. De hecho, algunos estudiosos se atreven a decir que fue el lugar donde el Señor ascendió delante de todos sus discípulos cuando fue llevado al cielo. Fue el lugar donde fue arrestado en esta zona. ¿Pero por qué? Porque fue el momento y era el lugar donde el Señor tenía por costumbre acercarse a Dios, buscar a Dios. Y el Monte de los Olivos refleja eso, el lugar secreto, ese lugar íntimo donde podemos tener esa compenetración con el Señor, ese acercamiento a Dios. La pregunta es, ¿qué, qué tenemos por costumbre nosotros? ¿Qué tienes tú por costumbre? Algunos tienen por costumbre buscar a otros, buscar a otras personas. Algunos tienen por costumbre incluso buscarse a sí mismos, buscar en sí mismos las respuestas ante un momento difícil, ante una necesidad, ante algún evento que requiere una respuesta, una decisión. Ante alguna decisión, ¿qué costumbre tienes tú ante una situación adversa o incluso una situación agradable? ¿Cuál es tu costumbre? ¿Es acercarte al Señor en oración? ¿Es ir a ese lugar secreto, a ese lugar de intimidad? Algunos tienen por costumbre no orar. Y algo que es importante y a lo cual yo los invito es a que tengan una oración constante por todo y por todos, por cualquier cosa, sea aún la más pequeña. Tenga ese hábito como tenía aquí el Señor, esa costumbre y ore, ore. La oración nunca sobra, la oración nunca puede tacharse de algo como un evento, cuando se hace constantemente como un evento de fanatismo. Por el contrario, el Señor constantemente, si tú lees la palabra en el Nuevo Testamento, cuando el Señor estuvo en esta tierra, siempre el Señor dice la palabra que buscaba un lugar apartado para ir y orar. El Señor lo necesitaba. Allí el Señor recobraba fuerzas. Allí el Señor ponía en orden lo que pudiese de alguna manera generar alguna distracción o se alineaba con la voluntad del Padre. Es en ese lugar secreto, pero muchas veces nuestra costumbre sí es ir a una congregación cada domingo, pero a través de los días, de las semanas, entre semana me refiero, nuestra costumbre es hacer lo que queramos. Y eso es reflejo de que estamos viviendo para nosotros mismos, de que no estamos buscando la voluntad del Señor, de que no estamos teniendo en cuenta al Señor. Y eso refleja la no dependencia, el orgullo, altivez. Cuando el Señor, aun siendo el Hijo de Dios, dice la palabra que Él no consideró esto como cosa que aferrarse, sino que se negó a sí mismo.
y sabía que en su condición de ser humano, de hombre, de carne y hueso, aún siendo Dios, necesitaba reflejar que necesitaba al Padre también y lo hacía como y yendo en oración, yendo a buscarlo, yendo a tener comunión con él. Y la pregunta es, ¿cuál es tu costumbre? ¿Cuál es tu hábito a diario? ¿Horas? ¿Horas cuando necesitas tomar una decisión importante? ¿Horas cuando estás pasando por una situación difícil? ¿Horas cuando estás sintiendo una aflicción en tu corazón o algo emocional que te está afligiendo de tal manera que te está llevando tal vez a un evento depresivo? ¿Horas cuando estás pasando alguna situación en tu salud? ¿Horas? ¿Tienes el hábito de ir allá en la intimidad con el Señor y allá hablar con Él y decirle en una actitud de humillación, decirle, Señor, te necesito? ¿Cuál es tu hábito? ¿Cuál es tu costumbre? Y allí nos vamos a encontrar con que muchos, aun siendo cristianos, lo que menos tienen es la costumbre de orar. Lo hacen eventualmente cada 8 días, pero no lo hacen en la intimidad de su hogar. No lo hacen cuando están caminando tal vez por ahí solos en la calle, cuando están yendo de regreso a casa en el transporte público, meditando en su palabra, hablando con él, Señor, diciéndole, Señor, te necesito, ayúdame con esto. Esa es la costumbre que debemos retomar si la hemos perdido. Y como el Señor nos lo enseñó acá, ir a ese monte de los olivos, a ese lugar secreto, a ese lugar que representa intimidad, para poder acercarnos a Él. Ir allí a qué? Dice, cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Allí el Señor primero les hace una advertencia a sus discípulos y posteriormente dice, y luego se apartó de ellos. Y ese a una distancia como de un tiro de piedra, dice aquí la palabra. Pero ¿a qué se apartó? A tener esa intimidad con el Señor a través de la oración. Eso es lo que representa tomar distancia, aun cuando eran sus discípulos, aun cuando eran aquellos que compartían con él, el Señor tomó distancia de aquellos que estaban con él, de que eran sus hermanos también en la fe, pero tomó distancia para orar con el Padre. Y eso también nos recuerda que aunque estemos en una congregación, que aunque estemos compartiendo mucho tiempo con personas que también temen al Señor, que también le aman, que también oran, esto de ninguna manera nos debe quitar el tiempo que es para el Señor, que es ese tiempo de intimidad con Él. Necesitamos ese tiempo y el apartarnos incluso de esta, de este vínculo social cristiano, si se puede denominar de alguna manera, de esos amigos cercanos que sí, que temen a Dios, y eso es importante tener a nuestro alrededor gente que teme al Señor, pero es también importante tomar distancia de ellos y allí dice la palabra, y allí se arrodilló, y ese arrodilló que refleja una actitud de humillación, ese es un acto corporal que dice mucho. Cuando usted ve que alguien, que un hombre allí va y se le arrodilla a su prometida y le pide que se case con él, es un acto de qué? Es un acto de humillación, es un acto en el que está demostrando o en el que quiere reflejar y mostrar que ama a esa persona, que está dispuesta a darlo todo por esa persona. Por eso, ese acto del Señor allí arrodillarse y dice, se arrodilló y oró, pues primero, ese arrodillo es, como les decía ahorita, un acto un acto de humillación y sobre todo de negación, de decir, Señor, yo no puedo hacerlo solo, yo no puedo hacerlo aun cuando pueda tener gente a mi alrededor que me aconseje bien. Me niego a esas personas, me niego a mí mismo y te busco a ti porque tú eres lo primero, tú eres esencial. Para mí es importante escuchar primero tu voz y lo que piensas respecto a.
y ahí derramar tu corazón y ahí orar y ahí decirle, Señor, te necesito, dependo de ti. Es una dependencia constante. Es una actitud de obediencia porque allí en ese lugar, en esa actitud, tú te estás negando a ti mismo y le estás diciendo, Señor, yo quiero no obedecer mis propios impulsos, lo que dicta mi corazón, sino lo que tú quieres que yo haga. Ayúdame, Señor. Y ahí es cuando viene la sumisión, someterte. Sumisión está relacionado con el sometimiento. Y el sometimiento no es más que agachar la cabeza delante de alguien y reconocer la grandeza de esa persona, en este caso, pues la grandeza del Señor, de aquel que decimos que es nuestro Dios, nuestro Señor. Debemos someternos a Él. Pero todo este acto de negación, de dependencia, de obediencia, de sumisión, ¿dónde se da? Y se da con más facilidad en el acto de orar, en ese lugar secreto. Allí cuando nos apartamos, allí cuando tomamos distancia, ahí estamos negándonos a nosotros mismos. Ahí le estamos diciendo al Señor, Señor, lo primero no soy yo, lo primero eres tú. Lo primero no es mi voluntad, es tu voluntad. Lo primero no son mis sueños, mis anhelos, los deseos de mi corazón. Ahí están, evidentemente, todos tenemos sueños y anhelos, pero primero estás tú, Señor mío. ¿Qué piensas tú? ¿Qué quieres tú? Por eso allí el Señor dice y decía, Padre. Mire cómo empieza su oración, Padre. Ah, Padre, es una palabra refleja, que refleja, está diciendo, tú eres mi autoridad, tú eres mi Padre. ¿A cuántos le decimos Padre en esta vida? Solo a uno, a un papá terrenal. Pero después de conocer al Señor, ahora le decimos a nuestro Padre Celestial, solo a Él. Por eso la palabra dice, a nadie más le digan Padre, sino al Padre que está en el cielo. Padre. Porque ahorita también se ha puesto de moda que hay muchas congregaciones que ahora muchos pastores quieren que les llamen el padre, papito, el padre espiritual. No. Y soy tajante con eso y no. Y no porque yo lo diga, sino por lo que les acabo de decir. Dios quiere que lo veamos a Él y solo a Él como ese padre. Un líder, un pastor, no es más que una persona que está al servicio de Dios, en la casa de Dios, sirviendo al pueblo de Dios. Pero nuestro Padre es uno solo y es el que está en el cielo. Entonces, tratemos de dejar a un lado esas creencias de que tenemos un Padre espiritual. Sí, tenemos un Padre espiritual, pero no es humano. Es el Padre eterno. Es el Padre que ha creado el cielo y la tierra. Ese es nuestro Padre. Y allí lo primero que hace con esta palabra es reflejar, demostrar que, que ve a Dios como su autoridad, que allí va a ser uno solo con Él. Ese momento, ahí es donde empieza la intimidad, que es esa relación estrecha y de gran confianza que tenemos con alguien. Por eso la palabra también dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola carne. Allí la palabra evidentemente se refiere a que cuando el hombre tiene un vínculo sexual con su esposa, delante de Dios ya dejan de ser dos y ahora pasan a ser uno solo. Esa misma intimidad viene cuando vamos al lugar, a ese lugar apartado, a ese lugar eh, distante, donde vamos a tener intimidad con Dios. Y cuando tenemos intimidad con Dios, somos uno con Él. ¿Y a qué nos lleva esa unidad? A hacer lo que Dios quiere. Entonces, primero el Señor reconoce la autoridad de Dios al decirle, Padre, tú eres el que me gobierna, tú eres quien me cuida, tú eres quien me ama, y porque me gobiernas, me cuidas y me amas, a ti quiero someterte, pues quiero someterme. Después dice, y decía, Padre, y ahí empieza su oración, si quieres, haz que pase de mí esta copa. Ese si quieres, haz, haz que pase de mí esta copa. Y el Señor estaba expresando lo que había en su corazón. Estaba desnudando las intenciones de su corazón. Hay una versión que dice,
¿Cuánto quiero yo que no me, o cuánto deseo yo que no me hagas beber esta copa de sufrimiento? ¿Cuánto anhelo yo? Y es lo que sucede cuando vamos en oración. Llegamos a ese lugar secreto en intimidad con Dios y empieza a hablar nuestro yo. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, Señor, ayúdame con esto, Señor, y empieza el pliego de peticiones y empieza esa oración de que más que oración parece una, una carta a una carta al niño Dios cuando un niño lo escribe, ¿no? Yo quiero esto, esto, esto y esto, y ayúdame con esto y esto y esto. Amén. ¿Qué está hablando ahí? Nuestro yo. ¿Qué está hablando ahí? Nosotros mismos, ese ser que quiere hacer su voluntad. Y sí, el Señor aquí desnuda las intenciones de su corazón. Y que dice la palabra ahí después en Lucas que él oraba fervorosamente cada vez más y más. ¿Por qué? Porque él empezó a angustiarse, porque ese yo, esa parte interna que quería hacer su voluntad y no la del Padre, estaba allí creciendo. Claro, el Señor sabía lo que le esperaba, saber que ya estaba próximo a su muerte, que iba a enfrentar sufrimientos, que iba a enfrentar todo lo que se le venía. Pues imagínese, ahí empezaba el conflicto. Es entre lo que él sabía que debía hacer y lo que él quería hacer. Y aquí lo desnudó delante del Padre. Le dice, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, que pase de mí esta copa. Ahí es cuando se desnuda la intención del corazón. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en la oración, desnudar las intenciones de nuestro corazón. ¿Que estás pidiendo bienes materiales? Desnuda tu intención delante del corazón. Desnuda tus peticiones más bien delante de la presencia de Dios. Que Dios ahí en la presencia de Él, Dios te va a dejar ver tus reales intenciones. Porque así como nos decía en Santiago, muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Es ahí en la oración donde vamos a encontrar ese filtro para entender si nuestras peticiones son válidas, si nuestras peticiones son correctas, si estamos alineados con la voluntad de Dios o no. Por eso yo tengo cierto conflicto con algunas congregaciones que empieza un año, ahorita que empezó un año y que este va a ser el año de la bendición y el año del crecimiento y el año de la cosecha y el año de no sé qué y empiezan a darle nombres y nombres al año cuando no sabemos qué va a ser de este año. Para muchos este año va a ser el último. Muchos no van a ver el próximo año. Para muchos este año va a ser un año difícil. Tal vez para otros sea más fácil. Tal vez para otros sea el año donde llegue esa bendición que es esperado por mucho tiempo. Para muchos este va a ser el año donde Dios va a probar el corazón en esa área que tal vez sea difícil. Para muchos va a ser el año donde van a ver partir un ser querido. Y eso no es grato de escuchar. Y eso no es lo que queremos oír. Por eso es más fácil escuchar al motivador, aquel que nos habla de nosotros mismos, aquel que nos habla de cosas buenas y que va a venir solo prosperidad y prosperidad y que vamos a ir de victoria en victoria. No sabemos qué nos depara este año a cada uno de nosotros y ciertamente cada uno de nosotros tenemos un proceso diferente delante de Dios. Mi proceso delante de Dios no es el mismo proceso que tú llevas delante de Dios. El nivel que yo tengo delante de Dios no es el mismo nivel que tú tienes delante de Dios. Tal vez el tuyo sea mayor o menor, no lo sé, pero Dios está trabajando en cada uno de nosotros de manera personal. Él no está criando ganado, que lo cría todo. Cuando se cría el ganado, se puede criar todo
Se lleva todo al mismo lugar a pastar, a que beban agua y se masifica todo, ¿no? Pero Dios no es un Dios que masifique sus procesos. Voy a hacer con todos lo mismo este año. No, cada uno va en determinado nivel. Cada uno va por el camino del Señor en cierta, en cierto, en cierto momento, en cierto tiempo. Y algunos hemos vivido pruebas que otros no han vivido, y algunos de ustedes han vivido pruebas que yo no he vivido, y que tal vez sea necesario que Dios nos lleve a vivir. Entonces no pretendamos masificar o creer que Dios, tenemos un Dios que masifica y que obra de la misma manera con todos, porque por eso el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él obró con cada uno de sus hijos de forma diferente. Y ahí el Señor desnuda su corazón, le dice, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa. Y le está diciendo, Señor, yo no quiero. Hay una parte de mí que se niega. Esto es lo que hay en mi corazón. Y ahí el Señor, en la presencia de Dios, nos va a hacer entender cuál es su voluntad. Y inmediatamente después de esta oración, el Señor dice, y ese pero es, aquí en el original ese pero traduce sin embargo, o más bien, sin embargo, yo quiero hacer esto, esta es mi voluntad, estas son mis peticiones, este es el anhelo de mi corazón, yo quiero esto, que me bendigas con este dinero, que me bendigas con esta casa, que me bendigas con esta relación, que me bendigas con X, Y, pero sin embargo, o más bien, eso que representa ese pero, negación, dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es donde le estamos diciendo, Señor, yo no quiero vivir más haciendo lo que yo quiera, sino hacer lo que tú quieres que yo haga. Es decirle, Señor, yo entiendo que soy yo a tu servicio y no como ahorita nos enseñan en muchas congregaciones o pretenden enseñarnos que es Dios a nuestro servicio. Y que como es Dios a nuestro servicio, entonces si yo le pacto cierto dinero, entonces como que le estoy comprando la bendición y solo porque le pacto, ya Dios está obligado a bendecirme porque ya le pacté. No es que ya le pacté y ya Dios tiene que darme. O porque le ayuné cierto, le ayuné 40 días y 40 noches, entonces ya Dios, ya te sonsaqué la bendición, entonces tienes que dármela. O porque ya hice una obra, o porque ya serví en la iglesia, o porque ya hice X o Y. Eso no es reflejo de negación. Por el contrario, es reflejo de altivez, de orgullo y de pretender creer que Dios está a nuestro servicio. Que yo porque lo declaro y lo decreto y se dan cuenta por qué ese tipo de enseñanzas y de doctrinas son tan peligrosas, porque nos quieren hacer creer que Dios está a nuestro servicio. No, como yo lo decreté, entonces hágale Dios, responda. No es que le doy 10 días a Dios para que me responda. ¿De verdad? La creación diciéndole eso al creador. Ubiquémonos y entendamos que es Dios el que nos pide que le sirvamos. Es él el que nos compró y nos compró con precio de sangre. Y yo no he conocido a nadie al que alguien lo haya comprado y esa persona ya se vuelva el jefe o la autoridad de aquel que lo compró. No es Dios a nuestro servicio, somos nosotros al servicio de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere recordar al comenzar este año. Por eso busquemos que este año sea la oportunidad de volver a decirle, Señor, yo quiero servirte. Realmente yo quiero servirte. Realmente yo quiero obedecerte a ti. Yo quiero negarme a mí mismo. Yo quiero buscar de ti. Yo quiero hacer tu voluntad, escuchar tu voz, no ir en oración y que sea un pliego de peticiones e irme y amén y no te escuché.
No, debemos, así como el Señor Jesús, decir, tener ese pero en la boca. Estas son mis peticiones, pero, sin embargo, más bien que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que yo pueda entender si lo que te estoy pidiendo es necesario o es bueno o es adecuado para mí. Y si no es así, ayúdame a entenderlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso, orémosle al Señor ahí donde estemos y pidámosle eso en este nuevo año. No declaremos que este año va a ser así o lo otro, porque no lo sabemos. Solo Dios sabe qué tipo de año va a ser para cada uno de nosotros. Y digámosle, Señor, hoy me someto a ti. Hoy quiero tener la actitud que tuvo mi Señor Jesucristo en ese huerto, en el Getsemaní, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de tantos sentimientos. Quiero ir delante de ti y de rodillas en un acto corporal de sumisión, decirte, te necesito. Tú eres mi Padre, Señor mío, dependo de ti, te necesito a ti, Señor. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a entender tu propósito para con mi vida en este tiempo. Ayúdame, Señor mío, para que cuando yo vaya delante de ti y exponga delante de ti mis deseos, mis anhelos, mis peticiones, mis intenciones, tú me hagas entender, reveles a mi corazón las intenciones de mi corazón y que tú me hagas también comprender si lo que yo te pido está de acuerdo a tu voluntad. Y si no es así, que yo sea el que renuncie a esas peticiones, a esos anhelos por amor a ti. Porque ese renunciar, ese negarse a esas cosas es realmente negarse a sí mismo. Queremos aprender a vivir a pesar de nosotros mismos y entender, no como el mundo nos pretende enseñar, que eres tú a nuestro servicio, no, sino entender que nosotros somos los que estamos al servicio tuyo, Señor mío, que nosotros debemos estar atentos a tu oración, a tu propósito en nuestra oración y que debemos estar atentos a tus deseos y tener el corazón y el deseo de obedecerte. Te damos gracias, Señor mío, por este tiempo y por esta palabra y que podamos ponerla por obra. Es en el nombre de tu Hijo amado y por el poder de tu Santo Espíritu. Y te damos gracias, Señor.